Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, iniciando una nueva semana laboral. Aquí lo más destacado. Un ciudadano fue secuestrado la mañana de este lunes en el sector del Trébol, en el cantón Durán. Las cámaras de seguridad captaron el suceso. 6:36 de la mañana, llovía en esos instantes. La víctima caminaba por la acera cuando repentinamente se estacionó un auto blanco y desde su interior bajaron varios sujetos. El ciudadano se dio cuenta del hecho y cruzó corriendo la calle en un intento por escapar. Sin embargo, lograron alcanzarlo y a pesar de sus esfuerzos, lo ingresaron en el vehículo y se lo llevaron. Sí, que gritaba, que pedía auxilio. O sea, uno no se puede meter, no puede hablar, opinar, porque realmente no sabe. El suceso se reportó la mañana de este lunes 6 de marzo en el sector de El Trébol, perteneciente al cantón Eloy Alfaro, Durán. Esta inseguridad está demasiado preocupante para los ciudadanos que vivimos aquí. El secuestrado sería propietario de un negocio de pinturas. Se conoció de manera extraoficial que los secuestradores se habrían comunicado con la familia exigiendo el pago de $60.000 para dejarlo en libertad. Informó José Morales. En el sector de Guamaní, al sur de Quito, los asaltos a locales comerciales se han incrementado. Según los perjudicados, la delincuencia opera bajo varias modalidades, atemorizando a los moradores. En Guamaní, al sur de Quito, la situación de inseguridad es crítica. Los locales comerciales son blanco fácil. Desconocidos se hacen pasar por clientes y en cuestión de segundos amenazan a los propietarios con armas. Incluso de manera violenta asaltan negocios de todo tipo. Con armas de fuego nos asaltaron, nos golpearon incluso y se fueron llevando todo lo que son en efectivo. ¿Cuánto perdieron? Es unos $5.000. En los videos de seguridad se observa como un sujeto ingresa a un consultorio con precaución, abre la puerta y sigue su paso. En la otra escena, el mismo hombre escapa logrando su cometido. Según los perjudicados, manipulan las seguridades, incluso las alarmas. Vinieron 4 personas, nos rompieron los candados, las seguridades que tenemos en la puerta principal, que es la barra de seguridad, intentaron doblarla, se nos llevaron la sirena de la alarma. Estos hechos han obligado a los dueños de negocios ubicados en la calle René Hidalgo a reforzar las puertas de los locales. Tienen rejas, candados, alarmas y cámaras. Mediante los videos han logrado identificar cómo opera la delincuencia y en qué se estaría movilizando. La mayoría en plena luz del día serían motos. Cogen, los ven que están distraídos y los arranchan los celulares. Lo máximo a las 6:30 de la tarde ya la mayoría de los locales ya están cerrados porque tienen miedo. Las viviendas también son visitadas por los dueños de lo ajeno. Son bandas de hasta 5 personas. Incluso estando en el momento del robo, los propietarios no se percataron de nada en horas de la madrugada. Pero desgraciadamente entraron a mi casa y nos desmantelaron 2 carros. Tengo que ir a dejar mercadería. Voy a salir a esperar un taxi porque nos dejaron sin nada. Este sector es bastante comercial. Sin embargo, los moradores dicen que hace falta apoyo de la Policía Nacional. Que aquí ver la policía es como pedir un milagro, realmente. Aquí no pasa. Informó Priscila Cadena. Agentes de la Policía Nacional se enfrentaron a delincuentes que intentaron robar en un restaurante ubicado en el sector de Villa Bonita, al norte de Guayaquil. Eran cerca de las 21 horas de este domingo. En el restaurante existían algunos comensales. De pronto llegaron desconocidos quienes sacaron armas de fuego con la intención de robar a quienes estaban en ese lugar. Eran 4 en total, a bordo de 2 motocicletas. Sin embargo, no se dieron cuenta que muy cerca a ellos se encontraba un patrullero policial. Los uniformados se dieron cuenta del hecho y tomaron procedimiento inmediato.
A los 4 antisociales no les quedó otra alternativa que salir corriendo de ese lugar, en busca de escapar ante la presencia de los agentes que les iban pisando los talones. El suceso se registró la noche de este domingo en el sector de Villa Bonita, ubicado en el noroeste de Guayaquil. Informó José Morales. De ser una isla de paz, alcanzamos la tasa de muertes violentas más alta de la última década. A quien llamaremos Pedro es el responsable de al menos 8 crímenes. A la persona le dimos cacería largo de una semana, era mínimo $3.000-5.000 por una vida. ¿Alguna vez han preguntado qué pasa por la cabeza de un sicario? ¿Cómo ingresan a ese mundo? ¿O si alguna vez sienten remordimiento por las vidas que quitaron? Uno de ellos nos cuenta cómo fue su vida cuando era un asesino a sueldo. En la comunidad de Tigua, en la parroquia de Zumbagua, provincia de Cotopaxi, luego de varias horas de asamblea general, los comuneros decidieron aplicar justicia indígena a 3 ciudadanos retenidos desde hace 8 días acusados de robo. Las organizaciones indígenas de Tigua de la parroquia Zumbagua, amparados en el artículo 171 de la Constitución del Ecuador, resolvieron aplicar la justicia indígena a 2 ciudadanos retenidos como parte de la investigación de un supuesto robo y agresión, y a un ciudadano por compadecerse de los mismos. El hecho de estar afectadas ponen en conocimiento de las del Cabildo Comunitario, y el Cabildo Comunitario se encarga de establecer las comisiones de investigación y la comisión también de justicia. Como sanción recibirán baño con agua fría, cargar a un borrego y también látigos y consejos por parte de los dirigentes y de las compañeras mujeres y todo eso. Por más de 7 horas, la asamblea y cientos de comuneros conocieron paso a paso los hechos de la madrugada del 15 de febrero, donde una familia fue víctima de un robo y agresión. Sintió el ladrido de los perros, seguidamente golpearon la puerta, forcejearon e ingresaron a la casa los 5 individuos, en donde con golpes y amenazas dijeron: ¿dónde está la plata? ¿Dónde tienes la plata? Deme plata, ¿dónde está la plata? Los 3 ciudadanos fueron retenidos por una comisión que desarrolló la investigación del caso. Los aprendidos explicaron a las autoridades y comuneros qué hicieron la madrugada en que se dieron los hechos. Yo no sé nada, pero ahí entraron ellos. Solo a mí me dejaron nomás a la casa. ¿De quién? Del señor. ¿Cuánto tiempo demoraron ahí? Varios minutos demoraron. ¿Aproximadamente? Una hora ha sido. A las 12 de la noche, por ahí le vi a mi cuñado que se estaba levantando. Y le vi que salió de la puerta y yo pensé que iba a estar yendo a orinar. ¿Cómo se llama su cuñado? Él que está aquí, y me había quedado dormido, y para el día siguiente a lo que desperté, mi cuñado sí estaba acostado en la cama, y por eso yo no sé si salió. La justicia indígena respeta el derecho a la vida. Los implicados deberán cumplir con la reparación de los daños a los afectados, informó Natalie Guerrero. En lo que va del año se han denunciado 65 asaltos en la ciudadela Kennedy norte de Guayaquil, un promedio de un atraco por día. La Policía Nacional anuncia el incremento del número de motorizados y destaca la detención de 69 sujetos con 5 armas de fuego hasta la primera semana de este mes de marzo. Nadie está a salvo. Todos con los nervios de punta. En la ciudadela Kennedy ninguno puede salir ni llegar en paz a sus casas. Nos sentimos inseguros. Mira, hay casas con... Algunas tienen, no sé si se alcanza a ver aquí, pero algunas tienen rejas eléctricas. La seguridad ha desaparecido, dicen, y no hay visos de su paradero. En el parque, los pocos que han vuelto a trotar después del otro confinio tratan. Uno aquí anda con su celular y confiado del parque, pero y si viene una en bicicleta y se le meten y le roban el guardia, no va a hacer nada igual. Una situación que podría ser insostenible, afirman quienes llegan a consultas médicas. Y de entrada, me dicen a mí que salga breve y me subo al vehículo porque en cualquier momento salen de los arbustos, como usted dice, de todos lados,
y lo primero que hacen es llevarse los objetos, ¿no? Como celulares y robarse las carteras y demás. La policía no lo niega. Sus cifras señalan que en los 2 primeros meses del año pasado se denunciaron 53 asaltos y en el mismo periodo del 23 ese número subió a 65. Los robos a domicilio, sin embargo, bajaron de 5 a 2. Lo que es el numérico de detenidos tenemos en relación al año 2022 que hubo 35, este año tenemos 69. En el circuito Kennedy hay 5 UPCs, 7 oficiales, 71 policías, 7 patrulleros y 8 motos. Utilizan ellos artimañas como en las proximidades, hacerse que se desmayan o están acompañadas 3 o 4 personas. Esta semana se incorporarán 19 oficiales al distrito, mientras quienes tienen su pequeño negocio permanecen encadenados por la delincuencia. No hay la tranquilidad para caminar porque no sabes qué es lo que te pasa en la esquina o qué pasa saliendo de tu casa. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. El ejército peruano bombardeó maquinaria que realizaba operaciones de minería ilegal en su territorio. Se conoce que las retroexcavadoras eran propiedad de ecuatorianos. Los detalles más adelante. El cadáver de un migrante se encuentra en la morgue de un hospital en Nueva Jersey, Estados Unidos. El compatriota luchó por su vida durante 3 meses en una casa de salud tras sufrir un accidente laboral. Le detectaron fracturas en la cabeza. Su familia pide la intervención de Cancillería para la repatriación del cuerpo. Él es Clemente de Jesús. Trabajaba en lo que había, dice su familia. Con la bendición de Dios, siempre adelante. De escasos recursos económicos, abandonó su natal Cuenca para irse a Estados Unidos. Estaba feliz. La migración se convirtió en esa salida para mejores días. Sin embargo, la desgracia lo perseguía. Trabajó 6 meses, pagó $750 mensuales de un crédito de $20,000 que se hizo para emprender el viaje. Y allí fue cuando ocurrió el accidente. Se tiene entendido que se cayó. Eso no se tiene muy claro de dónde se cayó, del 3º o 2º piso. Trabajaba en construcción. Los servicios de emergencia lo llevaron a un hospital en Nueva Jersey. Fue un sufrimiento que se acrecentó con el pasar de los días. Estaba muy grave. Tenía una herida de aquí hasta acá atrás y tenía fracturado todo lo que es el cuello, todo y hasta la espalda, hasta la cintura. Y ya pues cuando él internó, cuando yo llegué a saber, el doctor me dijo que él ya nunca podía moverse. El riesgo de morir era alto, conectado a una serie de cables. Su vida se iba consumiendo. Falleció este fin de semana luego de 3 meses de agonía. Trabajaba así con unos conocidos y solo le dejaron en el hospital y nada más. Era el mayor de 7 hermanos y hoy los que están en Ecuador piden ayuda a Cancillería para la repatriación del cuerpo. Informó Marilyn Jaramillo. Un hombre resultó herido tras recibir una descarga eléctrica al tocar un cable cuando realizaba trabajos de construcción en un inmueble de la ciudad de Las Sauces, en el norte de Guayaquil. El ciudadano fue llevado a una casa de salud. Los moradores de Sauces 3 en el norte de Guayaquil se asustaron en este inicio de semana. Una persona la cual realizaba trabajos de albañilería fue alcanzado por un cable de alta tensión, recibiendo una fuerte descarga eléctrica. El afectado quedó herido y fue trasladado por elementos del cuerpo de bomberos a una casa de salud cercana. Esto generó temor entre los moradores del lugar. Es que estaba trabajando un señor con la electricidad. Y se quedó guindado ahí en los cables. Vino los bomberos y se lo llevaron. Trabajo de la albañilería, pero también estaba haciendo, creo, un trabajo de, no sé si habrá sido de luz, pero ahí la cosa que se quedó ahí enganchado. De albañilería y de electricidad, estaba poniendo unos tubos. Tiene que haber tocado algún cable para que explosione el transformador y se queme él. Esto, según los habitantes de la zona, no es la primera vez que ocurre. Con anterioridad, otra persona también resultó herida por la misma razón. Grave, no están, pero sí se fue quemado las partes íntimas, la barriga, la espalda.
Hacen un pedido a la Corporación Eléctrica Nacional. Esto no es la primera vez que pasa esto. Ya esta es la segunda ocasión. Y no es justo que no muevan ese cable. Si usted enfoca, mire, el poste está metido dentro de la casa casi. Para que casos como este no se repitan más en el sitio, informó Julio César Saona. Sicarios asesinaron con varios disparos a un hombre en el noroeste de Guayaquil. Familiares de la víctima no quisieron dar declaraciones. Habitantes del lugar dieron alerta a las autoridades de esta muerte violenta. Se escucharon varios disparos en el sector de Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. Inmediatamente se dio aviso a la policía. En la escena, una persona fallecida era lo que se reportaba a las autoridades de seguridad. Daban los detalles de un nuevo caso de sicariato a inicios de esta semana. Avanzamos hasta el lugar, hasta la cooperativa Nueva Prosperina, manzana 314, a verificar un posible muerto. En el lugar nos percatamos que un cuerpo sin vida a la salida de la puerta de ingreso de la vivienda. Más o menos unos tres orificios de impacto de proyectil de arma de fuego. Los familiares del fallecido no quisieron dar mayores detalles de lo que ocurrió. El cuerpo fue trasladado hasta el edificio de ciencias forenses para determinar causas de este deceso. Está como sin nombre. Hasta el momento no se ha podido identificar al hoyo occiso. Hasta el momento el padre familiar del hoyo occiso lo ha identificado. Eso es lo que se puede decir hasta el momento. En la zona los moradores estaban alarmados. Dicen que conocían al fallecido y que les sorprendió que todo esto ocurriera de forma rápida. Yo escuché los tiros como a las 7:30, 7:40 por ahí. Sonaron más de 10. Salimos a ver pero no había nada. Ahorita la novedad. Informó Julio César Saona. Los centros de equidad y justicia administrados por el municipio de Quito atendieron denuncias por vulneración de derechos. ¿Cuáles son las emergencias más recurrentes y qué sucede con las víctimas? Más adelante les contamos. Un joven terminó con su existencia en el Cantón Bolívar, en la provincia del Carchi. Habría llegado hasta un terreno baldío y en un árbol se suspendió. Luis Alberto M., de aproximadamente 25 años, escogió el campo abierto, en donde generalmente iba a trabajar labrando la tierra, para ponerle fin a cada una de las angustias que le atormentaban. Al parecer tomó una cuerda, la utilizó en su contra, no dejó nada escrito, pero no era la primera vez que intentaba hacerlo. Esta vez sí logró su objetivo. Se pudo observar a un ciudadano de sexo masculino, una edad aproximada de 20 a 25 años, que se encontraba tendido sobre el suelo en posición de cúbito dorsal, el mismo que presentaba una huella, un surco a la altura del cuello, un surco incompleto. De igual manera, en el sector se encontraba una soga, un objeto constructor, y el mismo que no constaba con signos vitales. Fue un amigo de su hermana quien habría llegado cerca a retirar sus animales que pastaban por el sitio y encontró la desgarradora escena. Luis estaba suspendido de un árbol. La familia intentó socorrerlo bajándolo, pero todo fue en vano. Ya era más de una hora que permaneció el cuerpo en esa posición. Por ello, el surco estaba definido. Un amigo de la ciudadana se acerca y le manifiesta que su hermano se encontraría colgado sobre un árbol, por lo que proceden inmediatamente, se trasladan al lugar y observan esto. Lo bajan a su hermano y constatan que ya contaba sin signos vitales. Los familiares consternados afirmaron que esperaban este fatal desenlace tarde o temprano, ya que la depresión bien marcada que padecía era un detonante en contra de su existencia. Con este caso, en lo que va del año, son 4 los eventos lamentables de personas que decidieron quitarse la vida en la provincia del Carchi. En las entrevistas realizadas a los familiares manifiestan que el ciudadano sabía sufrir de problemas depresivos debido a que consumía sustancias sujetas a fiscalización. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. De ser una isla de paz, alcanzamos la tasa de muertes violentas más alta de la última década. A quien llamaremos Pedro es el responsable de al menos 8 crímenes. A la persona le dimos cacería largo de una semana.
Era mínimo $3.000, $5.000 por una vida. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa por la cabeza de un sicario? ¿Cómo ingresan a ese mundo? ¿O si alguna vez sienten remordimiento por las vidas que quitaron? Uno de ellos nos cuenta cómo fue su vida cuando era un asesino a sueldo. Un militar murió en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, tras recibir un impacto de bala. Los hechos ocurrieron durante los controles por el estado de excepción. Los videos captaron la balacera. El cruce de balas ocurrió en las inmediaciones del cementerio de San Lorenzo, en Esmeraldas. Presuntos delincuentes atentaron contra la fuerza pública. Había policías y militares en una operación por toque de queda, cuando un uniformado recibió impactos de arma de fuego. Lo mataron. Se trató del cabo Ronnie Stalin Intriago Macías. En videos que grabaron algunos habitantes desde las terrazas de sus viviendas, se escuchaban las detonaciones, lo que causó zozobra en los moradores. Champé, qué bueno. Ven, cada vez más para acá. Oye, aquí por dónde corremos. El militar llegó sin signos vitales a un hospital de la localidad e inmediatamente llevado al centro forense. Las Fuerzas Armadas responderán con profesionalismo y responsabilidad a cualquier ataque de estos grupos que actúan al margen de la ley. Ante lo acontecido, el titular de la cartera de defensa desde Quito emitió duras críticas al sistema de justicia. No es posible que mientras los organismos de la fuerza pública, empleando todos nuestros esfuerzos para evitar que estos grupos criminales sigan atentando contra la vida, el trabajo y la paz, existan operadores de la justicia que los protegen. Los patrullajes seguirán activos a fin de controlar la ola delincuencial, donde hay detenidos, sicariatos, tráfico de drogas y de armas, además de la presencia del narcotráfico. El presidente decretó un estado de excepción por 60 días, restringiendo la libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Informó Marilyn Jaramillo. Un nuevo caso de maltrato infantil se registró en Cuenca. Cámaras grabaron cómo una madre golpea a sus hijas. La denuncia ya fue presentada ante la Justicia Cantonal de Protección de los Derechos. La niña vestida de rosa es sacada a empujones por la puerta, mientras la madre agarra unas fundas. Entonces toma a la otra menor por el brazo y la lanza por los aires, haciendo que caiga fuertemente en el piso. La pequeña se queda sentada, está sin zapatos. Cuando la progenitora se le acerca, la golpea por reiteradas ocasiones con el calzado en la cara y el cuerpo. Le hace reclamos. La menor, sin saber qué sucede, regresa por su mochila y va detrás de su madre. Los hechos ocurrieron en Cuenca. La cámara grabó la evidencia. ¿Quiénes son las víctimas? Es la pregunta. Pero son gemelitas. De lo que me comentaron los familiares, tienen entre 4 y 5 años de edad. El Ministerio de Inclusión Económica y Social ya tiene conocimiento del caso. El ministro Esteban Bernal, a través de su cuenta de Twitter, informó que dispuso a la Coordinación Zonal 6 activar los protocolos de protección. La primera acción que se tomó fue la presentación de la denuncia por maltrato en la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Una vez que, en este caso, la Junta Cantonal emita las medidas, se podrá tener una notificación a través de la cual se llamará a una audiencia y en donde también la madre va a poder exponer su situación dentro de esta disposición, digamos, que vaya a emitir. En la Junta Cantonal también pueden venir ya de medidas de protección directas a los niños, quizás del alejamiento de la madre. La madre de familia es viuda, tiene a su cargo 3 hijos menores de edad. Y las cámaras fueron colocadas por las reiteradas alertas que tenían familiares de supuestos maltratos que resultaron ser ciertos. Este no es un caso aislado. Hace algunos días se viralizó también otra agresión a un niño en Ambato, donde su madre le propinó una serie de puntapiés a un pequeño en plena vía pública. Informó Marilyn Jaramillo.
El ejército peruano bombardeó maquinaria que realizaba operaciones de minería ilegal en su territorio. Se conoce que las retroexcavadoras eran propiedad de ecuatorianos. Los detalles en breve. Además, los centros de equidad y justicia administrados por el municipio de Quito atendieron denuncias por vulneración de derechos. ¿Cuáles son las emergencias más recurrentes y qué sucede con las víctimas? Les contamos al regresar. De ser una isla de paz, alcanzamos la tasa de muertes violentas más alta de la última década. A quien llamaremos Pedro es el responsable de al menos 8 crímenes. A la persona le dimos cacería largo de una semana, era mínima $3.000, $5.000 por una vida. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa por la cabeza de un sicario? ¿Cómo ingresan a ese mundo? ¿O si alguna vez sienten remordimiento por las vidas que quitaron? Uno de ellos nos cuenta cómo fue su vida cuando era un asesino a sueldo. El ejército peruano bombardeó maquinaria que realizaba operaciones de minería ilegal en territorio que se conoce que las retroexcavadoras eran propiedad de ecuatorianos que cruzaron hasta esa zona a realizar la actividad extractiva. Es el momento preciso en el que helicópteros del ejército peruano bombardearon maquinaria que se presume realizaba actividades extractivas en la zona de Guarapo, localidad que se ubica cerca a Macará, pero que pertenece al vecino país del sur. Quien confirmó que las personas que ejecutaban la actividad ilícita eran compatriotas fue el alcalde de Macará, Alfredo Zuquilanda. En redes sociales se publicó el audio de una entrevista que hubo brindado a los medios de comunicación. Helicópteros militares peruanos han bombardeado a máquinas excavadoras que estaban trabajando en el lado peruano, siendo ecuatorianos en el lado peruano, haciendo extracción minera. El accionar operativo de los militares peruanos preocupó a la ciudadanía como a la autoridad local. Esto realmente es preocupante por cuanto la autoridad militar peruana debió coordinar con la autoridad militar ecuatoriana para que no hayan después entendidos malos y podrían ocasionarse problemas ulteriores que puedan afectar a la paz que reina en nuestra frontera. Las actividades extractivas, según explicó el burgomaestre, han causado la contaminación del río Macará, cuyo flujo de agua cruza por los dos territorios. Informó Javier Rosero. En el 2022, los centros de equidad y justicia administrados por el municipio de Quito atendieron cerca de 15.000 denuncias por vulneración de derechos. Una de las emergencias más recurrentes fue por violencia de género. En varios casos, las víctimas fueron separadas de los entornos viciados. Existen 8 centros de equidad y justicia en Quito. Hace poco se aperturaron 2 de estos espacios en las zonas rurales, de la Ruta Escondida y el Chocó Andino. La prioridad es atender a víctimas de violencia o vulneración de derechos. Hemos atendido entre lo que son las juntas de protección de derechos y los centros de equidad y justicia alrededor de 15.000 casos de los 25.700 que ha registrado el 911. Es decir, el servicio y la cobertura que brinda realmente es salvar vidas. La violencia de género es una de las más recurrentes. Existen varios casos que incluso han sorprendido al personal que asiste a las víctimas. Se acercó una persona de escasos recursos que sufría violencia por parte de su pareja. Ella incluso tuvo que salir porque estaba encerrada. Entonces, para poder venir al centro tuvo que huir. Una señora que vivió violencia sistemática por muchos años. Y también esta señora acudía permanentemente a las instancias judiciales con el fin de que sus derechos se hagan valer y restituir. Sin embargo, nosotros hicimos el abordaje integral en donde se logró
que el agresor saliera de su domicilio. La atención es gratuita y una de las diferencias con otros espacios similares en el país es que allí, a través de las juntas metropolitanas de protección, se logra retirar a las personas vulneradas de los espacios violentos. Son distintos tipos de medidas, ¿no? Ese tema de apartarles, el de judicializar a través de la fiscalía, o sea, varios tipos de medidas que lo que hacen es, lo que como decía hace un momento, salvar vidas, ese es el propósito. Quienes necesitan ayuda pueden acudir a los centros de equidad y justicia o comunicarse a través de la línea 911. Personal de la Secretaría de Inclusión Social Metropolitana recepta las llamadas y las direcciona a los espacios más cercanos. Estamos capacitando ya a los operadores para que de igual manera ellos deriven los casos a centros de equidad y justicia, a las juntas, a ONGs que tienen servicios legales, también a los consultorios jurídicos de las universidades, es decir, esta red interinstitucional que funciona a nivel del Distrito Metropolitano de Quito. Otros casos muy frecuentes están relacionados a la violencia infantil y también hacia adultos mayores. Datos municipales registran que en cada uno de estos centros al menos se atienden 100 casos por mes, informó Sofía Vintimilla. En el tema político, la Alianza para el Desarrollo en Democracia expresó su apoyo irrestricto al Ecuador, llamando a la responsabilidad y reconocimiento del mandato para el cual fue elegido el presidente Guillermo Lasso. Esto frente a la crisis política que vivimos los ecuatorianos. A Costa Rica, República Dominicana y Panamá, países que con Ecuador forman la Alianza para el Desarrollo en Democracia, les preocupa la situación política que atraviesa el Estado ecuatoriano. Expresado nuestro apoyo irrestricto a la democracia ecuatoriana, emitiendo un comunicado en ese sentido, llamando a la responsabilidad y al reconocimiento del mandato constitucional para el cual fue electo el presidente Guillermo Lasso y todas las autoridades ecuatorianas. Los mandatarios y varias autoridades se dieron cita en Quito en el convento de San Francisco, como parte del 6º encuentro, siendo la primera vez que participamos desde la integración de la alianza en el 2022. Y valga esta oportunidad para expresar el compromiso democrático del Ecuador y reafirmar los principios comunes que nos unen en la defensa y promoción de los valores de la República, el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Queriendo ser un referente no solo para América Latina, sino todo el mundo. De un desarrollo que tenga por aliados la fortaleza de nuestras instituciones, de nuestro Estado de Derecho, de la separación de los poderes y de la estabilidad política que a muchos les molesta porque no quieren que los regímenes democráticos triunfemos. Y lo vemos, desafortunadamente, aquí. Los pilares que les rigen son política, cooperación, inversión, sostenibilidad y economía, informó Héctor Romero. El Tribunal Contencioso Electoral deberá declarar la nulidad total o parcial del proceso electoral para la dignidad de vocales de la Junta Parroquial Rural de Calacalí. Fue durante este lunes que con 3 votos a favor y una abstención, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el informe técnico jurídico recomendando que en el ejercicio de sus funciones el Tribunal Contencioso Electoral declare la nulidad del proceso electoral para la dignidad de vocales de la Junta Parroquial Rural de Calacalí y llame a nuevas elecciones. En tal virtud, sobre la base de la recomendación realizada por las áreas pertinentes, mi voto a favor de aprobar el presente informe y remitir el presente caso al Tribunal Contencioso Electoral conforme lo señalado en el artículo 70, numeral 9 del Código de la Democracia. Aunque el informe quedó aprobado, la consejera Elena Nájera se mantuvo en su voto abstentivo. Su criterio fue que a quien le corresponde declarar la nulidad del proceso eleccionario y llamar a nuevas elecciones es al Consejo Nacional Electoral. Espero que no se pretenda con esta nulidad amplia volver a las primarias, volver a candidatos, cuando aquí lo que dice es nulidad de elecciones. El Consejo Nacional Electoral debe declarar la nulidad y convocar a las elecciones en la parroquia Calacalí. Es más, se debía haber declarado hace rato y las elecciones se debían haber establecido hace rato, señora presidenta. Por un principio de responsabilidad,
y la responsabilidad que tengo en motivar mi voto es en abstención. En Calacalí, durante las elecciones de febrero pasado, los votos nulos alcanzaron un total de 1.882, mientras que los votos válidos fueron de 1.806. Al ser superior los votos nulos, se configura en una de las causales de nulidad de elecciones, tal como lo indica el artículo 147 de la Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas. Informó Javier Rosero. De ser una isla de paz, alcanzamos la tasa de muertes violentas más alta de la última década. A quien llamaremos Pedro es el responsable de al menos 8 crímenes. A la persona le dimos cacería largo de una semana, era mínimo $3.000, $5.000 por una vida. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa por la cabeza de un sicario? ¿Cómo ingresan a ese mundo? ¿O si alguna vez sienten remordimiento por las vidas que quitaron? Uno de ellos nos cuenta cómo fue su vida cuando era un asesino a sueldo. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa por la cabeza de un sicario? ¿Cómo ingresan a ese mundo? ¿O si alguna vez sienten remordimiento por las vidas que quitaron? Uno de ellos nos cuenta cómo fue su vida cuando era un asesino a sueldo y nos responde otras interrogantes en el siguiente informe especial. Las crónicas de los asesinatos en Ecuador ahora forman parte de la agenda diaria. De ser una isla de paz, alcanzamos la tasa de muertes violentas más alta de la última década. A quien llamaremos Pedro es el responsable de al menos 8 crímenes. Accedió a contar el testimonio de su vida como un asesino a sueldo. ¿Cómo fue tu iniciación en el mundo del sicariato? ¿Cómo llegaste a tener ese nexo para convertirte en sicario? Sí, era conocida del barrio, íbamos a tener una gran amistad. También era una persona que no le gustaba la opresión, o sea, él andaba en su mundo delincuencial. Fue rápido, ¿por qué? Porque cuando uno empieza a coger el dinero, agarrar el dinero, meterse a lugares donde uno nunca ha estado, ¿verdad? Eso pasa de que el corazón se te cierra y quieres tenerlo cada vez más. O sea, mientras más tienes, más quieres tener y eso te cierra, te cega. Que no podemos darle atrás porque sí, que uno deja todo eso, lo que ha empezado, pues van a venir en contra de uno y eso te ciega. Su primera víctima fue quien mató a su cuñado. A la persona le dimos cacería, no se puede mencionar, largo de una semana, hasta que salió a comprar. Y fue muy fácil cazarlo, creo que más difícil es cazar a un animal en el campo que haber cazado a ese tipo por la primera vez cuando cometí aquel delito. ¿Sentiste miedo o estabas seguro de que era algo que tenías que hacer? No, sí, sentí mucho miedo, porque era la primera vez que iba a hacerlo y sentí mucho temor. Y eso después que tú lo haces, empieza gustándote y quieres seguirlo haciendo, seguirle haciendo. Era mínimo $3.000, $5.000 por una vida, ¿verdad? Entonces, y había dinero para comprar y empezar a armarse y empezar una guerra. ¿Qué tan fácil era comprar armas? O sea, ¿con quién hacías los nexos para obtener aquello? Mire, como se ve hoy en día, pues son tantas las facilidades que la gente consigue y ofrece y vende. Yo lo que hacía era conseguir, me ofrecía y yo compraba. Con gente que a veces me conocía, pero me atreví a hacerlo. ¿Cuántas armas compraste? ¿Cuántas estaban en tu poder? No, le podría decir que más de una, pero muchas. ¿Una docena? Un poquito más. ¿Y cuál de esas armas utilizaste para cometer los asesinatos? ¿Con qué mataste? Fusiles, pistola, metra, que era lo que se usaba y se sigue usando hoy en día. Armas de largo alcance, que son letales para cumplir los objetivos. ¿Cómo aprendiste a usarlas? Había enseñanza, como lo ven ahora, que hay teorías de tantas cosas, de gente que te enseña. Entonces, pues, un amigo que sabía mucho de mí. ¿Habían mujeres, habían niños? ¿Cómo seleccionabas a tus víctimas? Ni niñas, ni mujeres. Había códigos de respeto. Ni mujeres, ni niños. Todo eso se rompió, todo eso se rompió. Sin embargo, detrás de esos hombres
que mataste también habían familias. Familias con mujeres, familias con niños. ¿Nunca pensaste en el dolor que ibas a dejar a esas familias? Nunca pensé en el dolor que iba a dejar en esa familia. Por eso ahora que soy padre, sí, todo eso se me viene a la cabeza. Y es un recuerdo que lo llevaré hasta el último día de mi vida. Durante una de esas operaciones delictivas, la policía lo capturó y fue sentenciado a 13 años de prisión por intento de asesinato, de los cuales cumplió 7. ¿Tú crees que fue suficiente? Para lo que hice, yo creo que no fue suficiente, pero le doy gracias a Dios porque Él dio los tiempos y Él me perdonó. ¿Tú estás seguro que Dios ya te perdonó? Estoy más que seguro, al 100%. Yo sé que hay un Dios que vive, que un Dios que es real. Dios habla como estamos conversando los dos ahora en este tiempo. Oye, entonces Él me dijo que me había perdonado y yo le creo a su palabra. ¿Y los deudos de tus víctimas? Yo no podría hacer de ellos simplemente lo que voy a orar por toda la nación. Informó Adriana Peralta. En lo más destacado del acontecer internacional, traficantes de personas abandonaron en Veracruz, México, a un tráiler que transportaba 343 migrantes, provenientes de países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador. Como si de mercancías se tratase, 343 migrantes eran transportados al interior de este contenedor con destino hacia la frontera entre México y Estados Unidos. El tráiler donde estaba enganchado fue abandonado en una carretera del estado de Veracruz. Agentes del Instituto Nacional de Migración hicieron el hallazgo y uno a uno fueron sacando del estrecho espacio a los indocumentados. Entre ellos viajaban 103 menores de edad no acompañados, provenientes en su mayoría de Guatemala. La institución informó que se identificaron además 28 personas de varios núcleos familiares viajando juntos desde Guatemala y El Salvador. Ellas, junto a los menores, quedarán en tutelas del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia. Mientras que el resto de los 212 inmigrantes provenientes de países como Honduras, Guatemala, El Salvador y Ecuador serán sometidos a un procedimiento administrativo para determinar su situación jurídica en el territorio. La Cancillería de nuestro país aún no se ha pronunciado sobre el número exacto de compatriotas encontrados. Con la realización de Paola Castillo, informó Álvaro Terán. Un tiroteo en Illinois, Estados Unidos, dejó 3 personas muertas y una herida. Son las imágenes que evidencian una nueva tragedia, un nuevo hecho violento que deja muertos en Estados Unidos. Y es que autoridades policiales de la ciudad de Bolingbrook, Illinois, en Estados Unidos, dio aviso que 3 personas murieron y una cuarta resultó herida tras un tiroteo reportado durante un allanamiento de morada. Llegué a casa después de dejar a mis hijos y escuché varios disparos, dice este hombre. Aparentemente hubieron más, pero tuvimos miedo de salir. Entre las víctimas mortales está un hombre, una mujer y una niña, mientras que una adolescente fue transportada al hospital. Tengo miedo, afirma esta mujer. Miren la cantidad de ambulancias. Sabía que algo realmente malo pasaba. Autoridades de Bolingbrook dieron a conocer que un sospechoso de haber ejecutado un tiroteo fue arrestado. No obstante, un amplio equipo de investigadores están tras la pista de qué ocurrió realmente. Según las últimas estadísticas, la nación norteamericana registra anualmente más de 600 tiroteos masivos, informó Ismeni. Que tengan un buen inicio de semana, que sea muy productiva. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande.